Uno, la sesión pasada habíamos trabajado tesis para recibirse de mexicano. Dos, con el... Declaración de amor en mi ciudad. La declaración de amor en mi ciudad. La trabajamos en la próxima sesión. Sí, como no, lo que usted dijo. Gracias. Porque se me olvidó que íbamos a trabajar eso. Licenciada, por favor. A ver, ¿usted? No, la idea de tener las figuras retóricas a la mano es para ir identificando esa parte de la poética en la obra del maestro Ernesto Buenamucho. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco lo que nos decía Octavio Paz sobre la poesía. Entonces, en su obra muy conocida, El arco y la lira, Octavio Paz hace todo un ensayo sobre la poesía, buscando responder esa pregunta insoluble, tratando de definir lo indefinible, como se dice vulgarmente. Él asume el reto de tratar de explicar qué es la poesía. Y al inicio habla precisamente de la relación que hay entre la poesía y el poema. Cito un fragmento. El poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y se aísla en un producto humano. Cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida, en estado poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a éste como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino un lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. La idea que tiene Octavio Paz de la poesía al iniciar El arco y la lira es que la poesía existe, digamos, en todos lados. La poesía es como esa chispa de humanidad que nos permite ver más allá de lo cotidiano. Y eso está flotando en todos lados, pero se concreta en el poema. La poesía no la podemos estudiar en sí misma, no la podemos tocar. La poesía emerge ante nuestros ojos cuando está en el poema. Pero no es exclusiva del poema. Eso es lo interesante en la obra de Octavio Paz. La poesía no es exclusiva del poema. Nosotros podríamos encontrar poesía dentro de la prosa. Y ya lo hemos mencionado en otra ocasión, existe la prosa poética. Y dice, es que hay novelas, cuentos tan bellos, en donde la prosa se resiste a ser prosa. Hay un ritmo, hay una musicalidad en el texto, y uno entonces sabe que está frente a un hecho poético. Incluso la poesía puede estar presente en el ensayo o, más aún, en textos académicos. La obra de Octavio Paz, que era poeta y era ensayista, está bastante combinada. En sus ensayos vamos a encontrar muchas veces el ritmo poético. No puede negar Octavio Paz en su obra que es un poeta. Bueno, ese fenómeno poético se condensa en los poemas. Pero en el fragmento que acabamos de leer, Octavio Paz también nos advierte que el poema no es la forma. Es decir, no porque uno descubra la métrica o domine la métrica, uno va a lograr que exista el poema. Yo me puedo poner a escribir frases cortas e irlas hilando, y no por eso voy a producir un poema. ¿Qué necesito para que sea un poema? Necesito que tanto la forma, la métrica, como lo poético se entrelacen.
Y me voy a dar cuenta de que se entrelazan cuando hay un ritmo, cuando yo siento que las palabras van llevando cierta cadencia, cierto orden, cuando me doy cuenta de que fonéticamente suena agradable, hay rima, hay repeticiones que me hacen sentir mejor el poema. Entonces, el ritmo es fundamental. La imagen, todo poema me deja algo, me deja una impresión, me hace sentir que estoy contemplando algo, que puede estar en mi mente o que mi mente puede estar evocando. Y finalmente una especie de concepto. Para ser más precisos, Paz le llama en algún momento el sentido del poema, como una especie de significado. No basta que el poema suene bonito, no basta que me provoque alguna imagen, alguna representación mental. Es necesario que tenga sentido, que tenga significado para mí, que me diga algo, que me hable de algo. Eso después Octavio Paz lo va reformulando porque dice, ese algo no es un concepto que pudiéramos definir, no es un concepto como cuando estamos trabajando un artículo en la escuela y decimos, bueno, la definición es esto. No se trata de un concepto así, sino más bien de algo que articula el poema. Pero al mismo tiempo es algo que se nos escapa, es algo que nos desborda. Es como esa parte sublime de lo humano que el poema nos descubre, nos muestra. Y esto está muy claro cuando nosotros vamos recorriendo la obra del maestro Ernesto Moreno Machuca. Él era un hombre que se dejó tocar por la poesía, que se dejó llenar por la poesía, en el sentido en el que Octavio Paz lo menciona. Vuelvo al último párrafo. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. La obra del maestro Ernesto Moreno Machuca vale la pena porque dominaba la métrica española, conocía muy bien la retórica, había leído a los clásicos, conocía la forma poética, pero también tenía una sensibilidad especial, una forma de ver el mundo con atención, con detalle. Lo contemplábamos cuando decíamos, mucha gente ha pasado frente al templo de San Cristóbal y, pues está muy bonita la fachada, pero detenerse a contemplar al ángel, describirlo, dialogar con ese ángel que en principio está hecho de piedra, pero después, a partir de ese encuentro, reconoce la finitud del ser humano que un día no va a estar y que en cambio va a permanecer la piedra. Entonces, entrar en ese estado de conciencia solo es posible cuando el hombre se deja tocar por la poesía y cuando humaniza a la poesía. Es valiosa la obra del maestro, sí, porque nos enseña cómo debemos escribir, ¿no? Cómo se escribe un poema siguiendo la normatividad clásica. Pero también porque nos muestra esa parte de humanidad. Y creo que aquí está la parte interesante de su obra. Hemos estado leyendo algunos de sus versos en este taller. Y de la tesis para recibirse de Mexicano 2, habíamos leído un canto a Cholula. Y decíamos, bueno, volver a cantarte, Cholula. ¿Por qué volver a cantarte? Porque en tesis para recibirse de Mexicano 1 ya le había cantado a Cholula, le había cantado a la pirámide. Entonces vamos a empezar con la revisión de Cholula, pirámide que danza, loanza a la antigua choloyana, de la tesis para recibirse de Mexicano 1. Esta edición es una edición de 1963. Como se acostumbraba en esa época, los ejemplares venían numerados
es una costumbre que ya se ha perdido, ¿no? Entonces aquí yo tengo el ejemplar número 91. Será una costumbre muy padre porque ahora los libros en la página legal a veces ya ni siquiera dicen de cuánto es el tiraje. Antes, en el colofón decía dónde se imprimieron, cuántos ejemplares, ordinariamente con la leyenda más sobrantes para reposición. Ahora las editoriales muchas veces ya no ponen de cuánto es el tiraje, simplemente primera edición, segunda edición, primera reimpresión, y con eso tenemos suficiente. Ya no nos damos cuenta de la magnitud de la obra porque a lo mejor estamos en obras actuales, no es este el caso, pero en libros más actuales, que simplemente nos dice tercera edición, pero pueden ser 3 ediciones de 100 ejemplares. O puede ser una edición de 10.000 ejemplares. Ahí está el truco publicitario. Y en cambio, en este tipo de libros, la belleza es que uno sabía que el ejemplar estaba numerado, ¿no? Y a veces venían numerados por el mismo autor. Entonces, eso a los que nos gustan los libros, ¿no? Esta parte de la bibliofilia, es como un encanto extra en el libro. Saber que efectivamente es uno de los libros que estaban marcados, ¿no? Aquí dice el colofón que Tesis para recibirse de mexicano se acabó de imprimir el día 16 de diciembre de 1963 en los talleres de linotipografía económica ubicados en la 6 Oriente número 210, antigua calle de Santa Clara, una calle histórica, ¿no? Porque aquí los poblanos decimos que se inició la revolución el 18 de noviembre de 1910, ¿sí? En la ciudad de Puebla de Zaragoza, a escasos pasos de la casa donde, con su heroica muerte, iniciara Aquiles Cerdán la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910, comentario que decíamos. Se tiraron 1000 ejemplares en papel fénix especial de 50 kilogramos, 300 de ellos numerados. Cuidó la edición el autor. Un privilegio tener este libro en mis manos. Vamos a leer, pues, este poema de Cholula, Pirámide que danza, página 287. Ya decíamos, cuando leíamos el otro poema, que en la selección incluyó un hecho, no diré curioso, pero sí un hecho significativo. Yo soy originario de Cholula, ¿no? Orgullosamente. 287. ¿Ese no lo tenéis? Sí, ahí. Sí. Sí, tengo el 300. Otra vez me sacaron malas copias. 285. ¿Es el que nos dio ahorita? Sí. A ver, ¿te lo busco? Es el que nos acaba de dar ahorita. De ahí salió. Sí. 290. Nos dio un juego y en ese está. 87.1. Sí. Viene primero un poema a Hidalgo y después el canto a la pirámide de Cholula. Entonces, vamos a leer primero las páginas finales, después vamos a leer las iniciales. Como en otras ocasiones, a manera de homenaje, la idea es que entre todos vayamos leyendo el poema. Comienzo. Cholula, pirámide que danza, loanza de la antigua Cholula, ciudad de las raíces del hombre que yo habito, que me diera la gracia de la tez macilenta, para cantar tu historia de luz y de infinito, se me enciende la mano como antorcha violenta. Ciudad donde la patria comenzó su palabra, de mutismo y de fuerza, de pujanza y de brío, te hicieron los toltecas, con la fe que te labra, la piedra que te surca, cual caudaloso río. De ti parte la rosa de los vientos que enfloran, con pregón de leyendas a nuestra patria noble, en ti nacen las bocas que nos besan y lloran, y el árbol de la raza que se viste de roble. ¿Alguien quiere leer? ¿Sí, no?
A ti llegó silente la estrella de la tarde, aquel viejo barbado de la palabra santa, el viejo Quetzalcóatl de la mirada que arde bajo la luz que embruja la pupila que canta. De ti nació la triste palabra del olvido, en ti nació la dulce palabra de la tarde, en alas de los vientos fecundos de peligro, naufragó la paloma de la estrella gigante. En ti forjó la luna su rueda de presagios, y el sol ancló en tus carnes su color y su estilo. Todo el valle fecundo te regaló sus pájaros, y te nutrió la entraña, la lluvia y el rocío. El viejo de las barbas y de la tez de luna ofrendaba a sus dioses pequeños animales, oraba silencioso con su imponente túnica, enseñando a su pueblo la rosa de las artes. Y luego, ¿está? Diseminó el amor y el silencio. Este gran sacerdote vino de la nada, enseñó la doctrina de la paz y dio al viento la canción hechicera de su regia palabra. Como vino del aire de la luna, tenía la espuma de los mares en la tez y en el alma. Predicó las virtudes de la casta alegría y todos lo aclamaron como el rey de su raza. Sin embargo, cual astro que fulgura y escapa, pasó por estos polos de Choryoán, la bella, el viajero encantado que vino de la nada, y a la nada tornóse como pálida estrella. No traigo mis lentes, no distingo bien. Licenciada, por ¿Le sigo? favor. Sí. Chololán de mi sangre, mensajera de trinos, aquí junto a tu gajo de sombra humedecida, por el agua profunda del llanto de tus hijos, que son madera triste de indígenas mirámaras. Viene mi voz morena, con su palabra nube, a recorrer la tersa desnudez de tu alma, con el tacto del sueño y la flor querube, que dio sus alas fuertes porque fueran más ala. Viene mi voz de tiempo azul de lejanía, a dejarte las flores del sueño y de la poma, brotadas en la tierra sutil de la poesía, con la mano del viento, poeta del aroma. Cholula legendaria, labradora de símbolos, en ti se alzó la magia del sol y de la luna, llegando hasta el imperio del maya fugitivo, la presencia del hombre brotado de la espuma. Cholula de leyenda, los que te hicieron roble, pirámide secreta, pasajera y perenne, te cantan en su herencia de pájaros en sontle, en este grato instante secular y solemne. Cholula de mis sueños, mi dolor escondido, viene a dejar la gracia de su canción naciente, y cual una pirámide de mi corazón herido, viene a volcar su corazón sobre tu barro ardiente. Viene a decirte tu gloria y a loar tus blasones, y a recoger la esencia gallada de tus trinos, para tejer la trama de sutiles canciones que bajarán al antro saliente de tus siglos. Viene a decir con voces de lunas permanentes la historia de tu imperio de fulgurantes albas, donde solloza a veces Quetzalcóatl, el perenne, con sus lágrimas vivas sembradoras de raza. Cholula, del imperio tolteca, flor y aroma, quien te dio la leyenda de tu estirpe gallada, te dio la flor del viento, la esencia de la rosa y la rueda de espinas de tu voz mexicana. Ciudad enamorada de los labios del viento, del agua que desciende cantando y sollozando. Bajo tu tez rugosa, clorofila del tiempo, perduran las goteras fecundas de tu llanto. Pinturas que no acaban de entregar su mensaje, escalones que ocultan los ecos de pisadas, de los que desposaron su muerte con imágenes y cazaron la gloria con flechas de esperanza. Bajo tu voz callada, viajera y sitibunda, latente de sangrantes y raros jeroglíficos, inspira las canciones de tu raza fecunda, la dulce voz naoa, creadora de tus símbolos. Bajo tu tez morena, producto de la tierra que te enciende la carne madura de sonrisa, yace la certidumbre del fuego y de la hoguera, donde inmoló tu angustia al ángel de la risa. Ciudad enamorada de la sed y del llanto, bajo tu piel morena yace tu piel antigua, pirámide secreta que te horada del espanto,
de los que habitamos con sus voces de espía. No te hicieron las manos hechas de luna y nácar, ni te dieron el habla a los que hablaban castizo. Te hicieron toscas manos movidas por la gracia de un imperio naciente, mensajero del mito. Te dio la voz eterna de mares y montañas, un pueblo enamorado de dioses infinitos, que adoraba los soles y la luna con lágrimas vertidas por sus ojos y lentes de granito. No te hizo el blanco a base de ambición y riqueza, naciste de las manos del maíz antiquísimo, te hicieron las palabras de obsidiana pureza, y te forjó la lengua de tus ritos. De ti partió la nave de nuestra raza cósmica, de tus manos morenas, ardientes e incendiadas, salió la lumbre eterna de nuestra raza indómita, la que vive de sueños, de sedes y palabras. De ti partió la sangre crepuscular y brava, que alimentó las venas del árbol mexicano. Fuiste la novia hermosa, gentil y enamorada del hombre que se sabe paloma, león y pájaro. De ti surgió potente la gruesa caravana de los hombres que amaron las leyes naturales. Por ti somos morenos y nuestra voz es garra que devora serpientes en crestas de la mar. Bueno, un canto a Cholula, a su pirámide, en donde podemos confirmar lo que habíamos mencionado a partir de la lectura del otro poema a Cholula. No son cantos improvisados. Hay una investigación previa, hay un conocimiento profundo de lo que se está viendo. No se conforma con la descripción, que sería un primer elemento, ¿no? O sea, pues qué imponente es, ¿no? Sino que ve en la pirámide la expresión de varias culturas, el testimonio de la riqueza, una muestra de nuestras raíces indígenas, ¿no? Ahora, es difícil presumir de tener sangre totalmente autóctona. La mayor parte de la población en nuestro país es ya mestiza, en cierto modo. Pero bueno, esas raíces están ahí, culturalmente siguen perdidas. Vamos a recorrer ahora este poema, después de haberlo leído, siguiendo un esquema de análisis que sugiere Elena Beristain en su libro Análisis, ¿no?, del poema lírico. Ella nos sugiere que vayamos abordando 4 momentos. El primer momento es el de el sonido, el de la fonética, cómo se escucha, en qué consiste el ritmo del poema. Y nosotros podemos descubrirlo atendiendo a algunas formas muy básicas, que son los fenómenos fonéticos como la rima y la acentuación, además de la métrica. Ese es el primer acercamiento al texto. ¿Qué encontramos en este poema? ¿Qué tipo de versos tenemos? Con cuartetos, ¿no? Bien, entonces como son versos extensos de arte mayor y está dividido en 4, tenemos cuartetos. El primer canto son 3 cuartetos, el segundo canto 7 cuartetos, el tercer canto 9 cuartetos, el cuarto canto 4 cuartetos y termina el poema con 7 cuartetos. Recordemos, le llamamos cuartetos cuando son arte mayor, o por lo menos de 8 sílabas cada verso, 8 sílabas. Y cuando son de 7 a 2, o sea, menos de 8, entonces le llamamos cuartillas. Bien, entonces tenemos cuartetos. ¿De cuántas sílabas los versos?
De 14, ¿no? Bien. Entonces, si Si es tenemos... arte mayor, debe ser de 14. ¿Sí? No, arte mayor es a partir de 8. Por eso. Ah, sí. Entonces son los eneasílabos, ya son arte mayor, decasílabos, undecasílabos, dodecasílabos. Y decíamos que los de 14 sílabas tienen un nombre especial. Se les conoce como versos alejandrinos. Y tienen la peculiaridad de que pueden dividirse en dos hemistiquios, en dos partes, como si estuviera formado cada verso alejandrino por 2 septasílabos. ¿Sí? En este caso, ciudad de las raíces, 7, es la mitad del verso, del hombre que Yoa, hay sin alefa, y To. Entonces tenemos ahí una sin alefa que hace que sean 2 versos de 7. Pero en realidad es un verso largo, un verso alejandrino. De alguna manera, no es una norma, pero el arte mayor se utiliza con frecuencia para asuntos solemnes. Si nosotros nos damos la oportunidad de estudiar la métrica de nuestro himno nacional, nos vamos a dar cuenta que tiene la fuerza que tiene porque es arte mayor, son versos de 10 sílabas que toman el ritmo de la marcha. Entonces, para cuestiones solemnes se prefiere el arte mayor. ¿Qué tipo de rima tenemos? ¿Hay rima? Uno, 3 y los 4. Y los 4. Bueno, igual aquí en ese. 1, 3, 2, 4. Igual en los 3. Perfecto. Entonces está utilizando una rima cruzada. Le llamamos rima cruzada cuando el primer verso y el tercero tienen la misma rima. En este caso, yo habito de infinito. Y el segundo verso y el cuarto, que en este caso es macilenta y violenta, coinciden. ¿Verdad? En el siguiente es palabra, telabra, brío, río. Río. Oran, 2, 1, 3. Ble. No, desde oble. Oble. Oble y oble. Ave. Sí. Sí. Mantiene la rima cruzada en el primer canto. En el segundo canto empieza a variar la rima. Tarde, santa, arde, canta. Ahí sí está. Pero la segunda ya no. Olvido, tarde, peligro, gigante. Ido de ninguno es libre todo. No es totalmente libre. Aquí lo que tenemos es una rima asonante. Es decir, dejan de coincidir exactamente las terminaciones, pero siguen coincidiendo las vocales. Entonces, olvido y peligro ya no tienen la rima consonante, no suenan iguales, no coinciden, pero mantienen las mismas vocales. I, O, I, O. Lo mismo pasa en tarde y gigante. Pero tenemos A, E. Tarde, gigante. A, E. Ahí de dónde tarde. Tarde tiene la vocal A y luego la E. La sílaba fuerte recae en la A. A, E.
Gigante. Gigante. La sílaba tónica está en la A La A. y luego E. Acaba en la E. Ya discernimos la T y la B aquí, de tal B, gigante. Fonéticamente se parecen, ¿no? Sí, de hecho hay una derivación de la D en la T. Bueno, discernimos B. Bien. Y la otra es Ah. Bien. Bueno. os. Presagios y pájaros es el mismo caso, Ujú. rima sonante. Río. Me decía A, O en presagios, la I como que pierde fuerza en presagios. Es un fenómeno que en fonética se le conoce como que la vocal se vuelve semiconsonante. ¿Ok? Entonces, la fuerza estaría en I, A, presagios, perdón, más bien A, O, presagios, y pájaros, A, O. Estío y rocío, ahí sí corresponde exactamente. Y en esta, como dice usted, como brinca. Presagio, se muere la I ahí. Ujú. Queda A, O. Queda y subsiste la R. Paja, pa, ahí no nos se lo queda pájaros, os. Pero ya no hay ninguno que se le asemeje porque la J es fuerte y aquí la T es suave, ¿no? Sí, pero nada más fijémonos en las vocales. En las vocales. Las vocales A, O, presagio, presa, A, gio, O, A, O. Y luego dice pájaros. A, O. Ajá. Paja, Sí. os. Desaparece como dice usted ahí. Ujú. Bueno, luna, una, es. Luna, túnica, Dos animales. y tres. Entonces mantiene la rima abrazada, aunque combina la rima consonante con la rima asonante. Luna y túnica. Ujú. Más adelante hace con silencio, viento, nada, palabra. Tenía alegría, alma, raza. Entonces combina los dos tipos de rima. Esto, digamos, es el primer acercamiento a un poema que podemos hacer. ¿Cómo suena? ¿Cómo está hecho? ¿Qué recursos fonéticos? ¿Por qué suena como suena? ¿Sí? Es el primer acercamiento. Después viene ya la parte, digamos, de la sintaxis. ¿Cómo está escrito? Y aquí es donde de pronto encontramos las alteraciones en la sintaxis. En el caso de Sor Juana de la Cruz, es muy evidente el uso del hipérbato, altera la sintaxis. Pero en la segunda etapa es donde nosotros podemos recorrer el texto y darnos cuenta el tipo de redacción, si vale la palabra, se está empleando dentro del texto. Si solo está salpicando palabras o si está construyendo oraciones completas. En esta loanza de la antigua Choloyán, a la hora de cantar se hace una especie de descripción. El poema es bastante descriptivo. Nos habla un poco a diferencia de otros poemas que hacían bien y qué importancia tienen. Pero en otros nos va hablando de sucesos. Ya lo veremos en el siguiente, en el poema que nos habla de Hidalgo. Ese es un poema narrativo. Este es más bien un poema descriptivo que busca una especie de toma de conciencia. En esta segunda etapa es cuando tenemos que darnos a la tarea de identificar, por ejemplo, el léxico usado, el vocabulario, las palabras. Hay estudios que incluso se dedican a contar palabras para ver cuáles son las palabras favoritas de un escritor. Y es algo muy interesante porque nos habla de ese tipo de obsesiones, de los gustos que tenía el autor, de las características que tenía el autor. Este es el momento en el que uno tiene que echar mano del diccionario cuando está en un
poema, así decir, a ver, ¿de qué me está hablando el poeta, no? De pronto estío puede ser como desértico, abandono. A ver, me doy a la tarea de comprobar en mi diccionario qué se entiende por estío, ¿no? Llego a estío. ¿Qué es sinónimo de otoño? No, sí. Pues aquí el diccionario me dice que es un cultismo, que ya prácticamente no he usado, que tiene como significado el verano. El verano, no el otoño. Exacto. El verano, es el estío. Entonces, aquí es cuando uno tiene que ir recorriendo y encontrando las palabras que pueden ser poco frecuentes o que de pronto suenan un poco extrañas, como en el verso del tercer canto, el último del primer cuarteto, cuando habla de los constructores, dice que son madera triste de indígenas marimbas. Entonces uno dice, a ver, la marimba es el instrumento musical hecho a base de madera. Vamos a verificar si marimba no tiene otro significado. ¿En cuál dice usted que está? ¿En el 3? Tercer canto. Mensaje de trinos, y que son madera triste de indígenas marimbas. Está dándole nombre. Tiene muchas palabras, ahorita que lo estuvimos leyendo, tiene muchas palabras que ha empleado, bueno, ahora es lo que hemos leído, que ya ha empleado. No sé si esto fue primero y después lo que ya leímos. Y hay muchas palabras que no conocemos. A ver, ¿cómo cuáles? La de querube, empezando por ahí. Querubí, ¿no? Sí, es un apócope de querubín y tiene que ver con una jerarquía angelical, una angelología que se ha desarrollado paralelamente a la doctrina cristiana, aunque no es específicamente cristiana, ¿no? Pero que habla de que hay una jerarquía en donde están los angelitos comunes y corrientes, los serafines, los querubines y bueno, los arcángeles, que son los que están ahí en esa estructura piramidal. Ya están más feos. La belleza está en el querubino. Así el es. serafín ya es menos bello. Menos bello. Y ya cuando llegamos al arcángel ya está feo. Ah, claro, pero el arcángel tiene un privilegio especial, una misión que ningún otro podría tener. Que tiene el querubín. Claro, y eso les da un lugar especial a los arcángeles, ¿no? Entonces, dentro de esta angelología están los querubines, ¿no? Que resaltan por su belleza. Los de la capilla del Rosario. Los querubines de la capilla del Rosario. Exacto, ¿no? Entonces es la belleza. Las de Tanancintla. Bueno, aquí hay otra palabra, poma. Poma. La pone 2 en el 3 y sí, las flores del sueño y de la poma. A ver, poma. Me parece en principio que dadas las características de la pirámide se refiere al tipo de piedra. De la piedra poma. Pero vamos a darlo de la piedra poma. Bueno, podríamos ser. Sí, como la analogía. No aparece otra acepción. Entonces tendríamos que ver indígenas marimba como que son una metáfora. Indígenas marimbas. Y que nos remite a aquellas ideas o leyendas prehispánicas. También utiliza la imagen de los hombres de maíz, leyenda maya. Pero también está esto de que en algún momento el hombre fue hecho de madera. Sí, según la leyenda del Popol Vuh, de madera, entonces, claro, pero una madera viva, una madera sonora, una madera que puede producir sonido. Entonces ahí estamos frente a una metáfora. Son madera triste. Está diciendo aquí que las personas, es decir, del llanto de tus hijos, que son madera triste, pero a la vez esos son de madera triste, pero a la vez estas personas, los indígenas aquí, son alegres porque la marimba trae alegría, ¿no? Podría ser esa una acepción. Sí,
Esa es la riqueza de la metáfora. Es una metáfora. Al unir dos conceptos, nos desafía intelectualmente. ¿Sí? A diferencia de la comparación, que ya nos pone la analogía manifiesta. Esto es así como esto. Entonces, si esto tiene esto, esto también tiene el otro. No, la comparación es muy clara. Cuando la metáfora quita la palabra de comparación, quita ese como, ese igual, y fusiona los dos conceptos, nos desafía intelectualmente. Una comparación habría sido, los indígenas son como marimbas. Sí, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Y nos estaría explicando más o menos por qué se da, ¿no? Cuando se juntan hombres marimbas, pues ya entonces surge el desafío intelectual. Tenemos nosotros que tratar de explicar. Y aquí el poeta nos da la pauta para que entendamos a la marimba, porque dice de madera. Sí. Y la marimba es netamente pedacitos de madera. Sí. Y los indígenas, es decir, nuestros conciudadanos, somos pedacitos de árbol. Bueno, tal vez eso es. Ay, no era dicho. No. Bueno, ¿y qué fue poma? Pomo. Mi diccionario nos está quedando a deber. Después no contrario, maestro. Llevan dos. Ya van dos. No, pues ni modo, les voy a tener que decir. Traje el diccionario práctico del estudiante, no está completo. Pero es de la Real Academia de la Lengua Española y está pensado para estudiantes de bachillerato. Pero pues eso Este es la ya es más lengua elevado. española de allá, de Este es más elevado. no de América. No, pues participaron las academias de América Latina también. Y la idea de este proyecto fue un diccionario para estudiantes de bachillerato, más o menos, que resolviera las dudas que tienen las lecturas que ordinariamente se les ofrecen a los estudiantes de bachillerato actualmente. Y digo actualmente porque ha habido una tendencia a evitar lecturas difíciles para los Y estudiantes. ya no leen a Juan Ruiz. Ya no leen a Juan Ruiz de la Eso Zona. Juana muy poco. Ni a Sor Juana. No, se ha hecho Ni la una Cona. simplificación. No es día de Sor Juana. Ahora es día de Sor Juana. Ahora es 10, 12. Hoy es 2. 12. Sí, Se de supone 12 que es de día del noviembre libro, de la del lectura, ¿no? 651. ¿El día de la lectura o día del libro? Es día del libro. Es día del libro. Sí. Día del libro. Día del libro. Porque hoy es el día de Sor Juana. Sor Juana. Y también día del cartero. Sí, ya el cartero. Sí, pero a nosotros nos interesa más Sor Juana. Que ya nada más llega el cartero a privar malas noticias, ¿no? Antes uno esperaba las cartas y ahora ya no quiere uno recibir los estados de cuenta. Los estados de cuenta. De lo que llega. Hay algunos términos que él emplea, digo, no sé si son de primero estos y luego aquellos, pero como que siempre emplea, dice, en ti forjó la luna. Hay otra que leímos por ahí que en ti forjó, o sea, hay cosas así repetitivas del maestro, que a lo mejor le gustaba escribirlo así, o así encontraba las métricas, porque, por decir aquí, en ti forjó la luna, y en otra que dice, el barro le forjó la talavera. Entonces a lo mejor para que entren los 14, los septasílabos, a lo mejor por eso fue usando la palabra, ¿no? ¿Puede ser? Ya encontré lo que es poma, le di Google. Sí, ¿qué fue eso? Manzana, especialmente la pequeña, chata y de color verdoso. Porque pomé es la palabra, ¿no? Pomé de manzana. Poma en francés. En francés. En Poma, francés, pomé, sí. poma. Pero aquí se poma, no Poma, pomé. poma. Pero manzana especialmente, una chata. Bueno, ahí se dan las manzanas porque en Cholula se hace la sidra también. Ah, sí, sí. En Cholula se hace Y se da sidra. la manzana panochera. Y es una manzana Sí, muy sí, especial de... Realmente, Bueno, más que pasamos nada, solo la maestro, usted que lo encontró, más que nada es no tanto como decía por la piedra, La piedra. sino por la fruta que produce y que ha dado Exacto.
Porque a está nivel hablando- internacional. Y Está hablando dejarte de las las flores flores del y sueño. del sueño Y de el la sueño poma. de la ¿Cuántas poma, flores la poma, tiene la Cholula? manzana, Exacto. la panocherita. Ok, Ajá. sí. Desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es ahí. Y eso solo vamos a entenderlo, maestro, aquí en esta zona, porque pocas personas entenderán ciertas formas. Quien no conoce la marimba, quien no conoce la manzana, y así varios, la talavera también, mucha gente no lo conoce, ¿no? Claro, o en otros lados se le conoce la talavera como cerámica mayólica, ¿no? Entonces, Pero no tiene, dicen que tantos errores, ¿no? Como la talavera. Bueno, que es No. una cosa técnica, ¿verdad? Pero- claro, ya la técnica y también la denominación Bueno, eso sí. de origen, ¿no? Digamos, esta es la importancia de esta segunda etapa que sugiere Elena Beristain a la hora de trabajar un poema. Si ya escuchamos cómo suena, ya identificamos el método. Ahora vamos a tratar de encontrar de qué está hecho, con qué recursos léxicos, vamos a desentrañar esos significados, y hay palabras que en algunos casos van a ser variaciones, ¿sí? Van a ser variaciones, licencias poéticas, en algunos casos regionalismos. Ya decíamos que, por ejemplo, este escritor Miguel Ángel Asturias, que llegó a obtener el premio Nobel, precisamente con un libro que se llamaba así, Los hombres de maíz, y que incluyó tantos regionalismos que al final de la obra tuvo que poner un glosario para que el lector fuera encontrando los significados. Como la respuesta a este sopilotea que tiene todas las palabras según el latín de ella, según lo que entendemos de latín y lo que tal vez dice. Claro, una edición crítica tiene que presentarnos todos esos elementos para mejorar la comprensión del poema. Y ya entonces le toma uno el gusto. Claro. Entonces, se entiende un poco más qué es lo que me está describiendo, qué es lo que me está diciendo, y ya no basta con decir, es que se oye bonito, pero no sé de qué se trata. Y efectivamente, en Cholula es una región cada vez menos agrícola, ¿no? Pero en donde sí se cultivaban las flores. Hablábamos en el otro poema de los campos de cempasúchil, ¿no? Entonces era muy común del lado de San Andrés ver campos de flores y al final la pirámide coronada por el santuario. Está las bodegas de Copa de Oro, ¿no? Los cholutecas decimos que son mejores que las de Huejotzingo, aunque en Huejotzingo hay más bodegas, muchas más marcas, y efectivamente una de las marcas de las sidras en Huejotzingo es Poma, Poma, sí. ¿no? Famoso. La Maipú. Es Huejotzingo. Esas son de Huejotzingo, que es donde más se ha conservado esto de la producción. Está la Copa de Oro, ¿no? Sí. Está la Copa Pero de Oro. Cholula está en la Copa de Oro, rumbo Sí. a Huejotzingo está la Copa de Oro. Bueno, no sé si hoy sigue estando la fábrica. De hecho, está bastante céntrica la Copa de Oro, está en la 11 Poniente. Hoy le llamaríamos el primer cuadro de la ciudad, y es un emblema de Cholula, o se anuncia y se vende a nivel internacional. Pero pues, también Huejotzingo tiene gran variedad, y donde más se trabaja es en Huejotzingo, y en la zona de Calpan es donde todavía se produce la manzana, Se produce, sí, la nuez, la nuez, los tejocotes y la todo. pera está por ahí. Y pues la otra zona dentro del estado donde se produce la sidra sería Zacatlán, ¿no? Otro estilo de manzana, Otro estilo, Otra poma. otra poma. otra poma. Bien. En lo que Pero se- si hablamos en lenguaje corriente, perdón que los interrumpo, vulgar no sabe cómo es poma, ¿no? Le va a pasar lo que nos pasó a la primera lectura, Claro, que no nos va a entender que estamos hablando de la jugosa manzana, claro. La Golden Deluxe, que de ahí o de... entender, pero esa ya es otra, ¿no? Sí, pero también de Zacatlán. Entonces, esa es, digamos, la parte de esto. Y de pronto vamos a encontrar palabras que están formadas a partir de sus raíces.
Bajo tu voz callada, está en el canto cuarto, tercer cuarteto. Bajo tu voz callada, viajera y sitibunda. ¿Qué es sitibunda? Es otra palabra que no aparece en el diccionario. Están en esos cantos de los futbolistas. Sí, No es el chiquitibunda, la misma. No. no, así cantan. Sí. Aquí podemos derivar la palabra de sus raíces. De sus raíces. Sitio, De sitio. lugar. Ajá. Ya es también casi un arcaísmo, un cultismo, cuando uno dice sito, no, o in situ, en el sitio, en el lugar. Y in situ es también otra cosa. Es claro, sí, de incitar. Incito a la lectura. Incito a la lectura. Ahora, podemos hacer una lectura in situ, En la en ciudad. el lugar, Y en el en la lugar. ciudad. Está bien. Entonces, esa Lo que forma. estamos haciendo aquí es in situ porque el maestro vivió aquí. Bueno, en esta casa no, ¿verdad? Sí, pero de Puebla. Pero en Puebla En sí. Puebla. En Puebla. Estamos in situ. Sí. Estamos haciendo una lectura in situ. Que no se abunda. Dice que tiene sed, sitibundo, dice del latín sitibundos y del latín sitire, estar sediento. Adjetivo poético, dice aquí, que tiene sed. Su diccionario usted es más actualizado que el del maestro. Es que estoy yéndome por internet. ¡Ah! Pamba, pamba. Estoy yendo por internet, le estoy dando Google. Meto la palabra en Google y sale. Es para apoyar al maestro. Y no es para que no nos quedemos en. Sí, sí. Para apoyar el diccionario. Para apoyar a mi diccionario. Porque ¿quién puede dormir con una duda? No, estás bien. Ya, voy a traer Y por eso es que hago trampa. Oye, es más, nos vas a hacer llorar. Oh, No. ¿Qué dijo que era sitibunda? Estar sediento, en general estar sediento, pero como adjetivo poético, aquí dice que tiene sed. Una voz callada tiene sed, viajera y con sed, latente, etcétera. Bueno, entonces, esa es una de las definiciones, creo que es la que se utiliza, incluso se menciona la parte que es un adjetivo poético. Sin embargo, no está lejos de que tenemos sitio, lugar y bundo, que es otra de las raíces a partir de las cuales podríamos formar la palabra. Ahora sí, en busquen medita usted bundo. bundo. ¿Bundo? Sí, usted que ahorita nos está... Entonces, la raíz bundo será un B de latín, puntos bundes. No sale por ahí. puede ser, ¿Usted que sabe latín? no sé mucho. No sé, Sitibundo, meditabundo, Meditabundo, nauseabundo, tremebundo, vagabundo, moribundo. Tampoco está. un estado de alma, podría Todavía no ser. llego. ¿No? Todo el mundo es viajero y moribundo, ¿no? Por lo que dice. Pero la raíz. El estado que tienes. ¿Y ese Bien. internet tiene latines? Si yo le meto lo que sea, sale lo que sea. ¿No le mete usted por el lado del latín? Ahorita le metemos. Yo no lo sé, por eso no. Pero no se está dando luz, ¿verdad, maestro? Dice bundo es un sufijo que forma adjetivos o nombres cultos derivados de verbos aplicados al que realiza la acción, como vagabundo, meditabundo. O sea, en sí, bundo o bunda es un sufijo con el que se va a formar un adjetivo o nombres cultos derivados de verbos. Entonces habría que buscar siti aparte, como si es que se puede hacer de derive del como verbo. un verbo. No, yo estaba pensando derivarla a partir del sustantivo lugar, no, relativo al lugar, pensando que había una paradoja. Perdón, aquí dice ya lo que es el sufijo bundo, que expresa intensidad o duración. Eso es lo que dice, como vagabundo, tremebundo.
Entonces dice, por ejemplo, vagabundo, porque fonéticamente se piensa en mundo sin caer en la cuenta de que se trata del sufijo bundo, que aparece en palabras como meditabundo. Entonces, dice, relaciones morfoléxicas sufijales para el procesamiento. Pero en sí ya, en cuanto a esto, lo dice como un sufijo que es para formar adjetivos o nombres cultos derivados de verbos. Sí, yo pensé que era una derivación, una formación totalmente. Solo que en lugar de pensar que estaba ligado a verbos, pensé que estaba ligado al sustantivo. Y me parecía que generaba una paradoja. Le explico, dice, bajo tu voz callada, viajera y sitibunda. O sea, como que permanece en un sitio. Y ahí encontraba yo la paradoja, formando esta idea de bundo, lo permanente, lo constante, en un sitio. Por eso hacíamos ese recorrido de in situ, ¿no? Como para formar la paradoja. Pero tenemos la otra definición, sitibundo, sediento. Entonces, aquí es donde empieza la especulación del que analiza el poema. Sí. Pero necesitamos hacer ese recorrido, sí lo necesitamos hacer, ¿no? Y seré curiosa, ¿de dónde sacaba tantas palabras domingueras? De la lectura. De la lectura. El maestro había leído a los clásicos. Y ha venido esta palabra porque es la primera vez. Esta sí es la primera. Todavía a lo mejor Poma sí por la derivación que hemos leído, querubín de querubín. Pero esta, el maestro debió tener a mano una enciclopedia. Indudablemente. ¿No? Entonces ahí, claro, ahora ya con los dispositivos móviles es un poco más fácil, si hay conectividad o si uno tiene bastante memoria, tener mucha información. Sin embargo, pues, cargar la enciclopedia no es tarea fácil. Pero en su despacho seguro que tenía así, junto a sus hojas tamaño oficio y su lápiz, algún diccionario o en el librero donde salía. Tenía como 3 o 4 o 5 enciclopedias a la mano siempre. Y exacto, un libro de sinónimos y de antónimos siempre, bueno, librotes ahí, entonces, sí. Antónimos y sinónimos a la mano para pues como les digo, ¿verdad? Pum, a buscar. Y le encontraba, ¿no? Encontraba lo que combinara, rimara. Sí. Por eso lo hace más grande, porque no se quedó aquí chiquito, sino que todo lo que trascendió ha sido producto de, aparte de la mente privilegiada como poeta, y que pudo llenar incluso con palabras no corrientes. No comunes. No comunes, sí. Sí, él busca siempre la forma culta. Sí. Parece que si hay entre una forma coloquial y una culta, él prefiere la culta. La culta. Y pues ahí se nutre, ¿no? Es un trabajo de oficio, de estar buscando. A nivel de anécdota, con mi jefe de academia en el bachillerato, el gran problema ha sido, bueno, ¿y cuál es el diccionario que le recomendamos a nuestros estudiantes? ¿No? Y hemos ido descartando varios. Y entre el test que él hace, dice, a ver, si el diccionario tiene el significado de suripanta, lo ponemos. Porque es una palabra poco común. Bailarina, ¿no? No. Bailarina. Es una bailarina. O incluso se asemeja a prostituta, ¿no? Yo lo tomaría como prostituta. Pero suripanta no siempre es No siempre es. Sí, es una bailarina. Es una bailarina, sí. Sí. ¿Verdad? Y, por ejemplo, hay una canción de Lila Downs que la menciona. Bueno, la canta Lila Downs, es una canción vernácula, mexicana. ¿Y la tiene este libro? No la tiene, pero mi argumento fue que estaba diseñado para estudiantes de preparatoria. Por eso este semestre lo estamos manejando en lo que encontramos uno que tenga esas palabras que a este le faltan, ¿no? ¿Qué decía eso en el cántico que dice la expresión es suripanta del pueblo. Entonces, bueno, ¿qué es suripanta? ¿No?
Si es el pueblo. Puede ser, exactamente. Aquí le pone despectivo, salió del diccionario de la Real Academia Española, un diccionario usual, ¿no? Así lo pone, ¿no? Suripanta, 1, F, que es femenino, despectivo, mujer ruin, moralmente despreciable, 2, femenino, desus, no sé qué sea desus, mujer que actuaba de corista o de comparsa en el Lo que teatro. usted decía, licenciada. Sí, es lo que dice. Desus es ya en desuso, ya no sé. Desuso. ¿De qué es? Desuso. Ah, desuso. Ya no se usa. Usando muchos de esos términos latinos todavía. Pero seguramente si leemos un libro del siglo XIX, principios del siglo XX, podría estar utilizándose Las palabras. el significado de corista. Sí. Es decir, en algún libro de Federico Gamboa, O Flaubert, o una traducción de Flaubert. Flaubert, principios del siglo XX, habría que pensar en no la mujer ruin, no la prostituta, sino la corista, la bailarina. con Que doble vida, como dirían los psicólogos, ¿no? no necesariamente. Porque podría ser lo que es suripanta una mujer prostituta que no tiene más que ese beneficio de oficio, y la que es bailarina y que también ejerce en ambos. Claro, o la que simplemente es bailarina. O ubicándonos en la época que dice el maestro, más bien pudiera tomarse como corista y cantar. ¿Sí? Claro. ¿Qué es Pues un- digo, porque de siglo a siglo, pues ya ves que cambian los conceptos. Pero De décadas a décadas. Sí, de décadas a décadas, sí. Es decir, a muchos de nosotros nos habría aterrado la idea de irnos a meter a un antro. Ah, no, Ay, sí, no, antro. aquí la maestra y la media no son antes. Nunca iríamos a un antro. No, Todo el mundo jamás sabía iríamos. que si lo que uno estaba buscando era una mala muerte, el mejor lugar sería un Ahora, antro. ahora nuestras hijas van a los antros. Se mueren porque sea viernes para ir al antro. Salir a las 5 de la mañana. Claro, Ah, sí. claro. Y jamás pensamos que van a lo que nosotros sabemos que quiere decir el Esa es diccionario. la forma de cómo han interpretado la palabra que usted dijo. A lo mejor aquí dijeron, no, esto va a ir a una Exacto. congregación muy cerrada, mejor quitamos suripanta. Claro. Y, Sí, podría ser eso sí, también. sí, tiene usted razón. Aquí viene licenciada. algo publicado, dice la mejor explicación de dónde viene la palabra suripanta. Está un poco largo, no sé si quieren que lo lea un poco, pero creo que está un poco interesante. A ver, dice, publicado en una columna el 12 de agosto de 2005, creo en Colombia o en España. Dice, Juan Albertí Dumas se pregunta, ¿qué tendrá que ver la filosofía aristotélica con las prostitutas? Lo dice porque peripatética es tanto la persona que sigue la escuela de Aristóteles como la prostituta. La asociación es muy fácil de ver. En griego, peripatéticos es lo mismo que paseante. Se dio ese nombre a los alumnos de Aristóteles porque el maestro daba sus clases paseando por el jardín. Puede que el estagirita fuera propenso a las almorranas. Las putas son también paseantes por razones obvias. De ahí también trotonas, carreristas, las que hacen la calle. Se buscan muchos sinónimos de puta con nombres festivos para eludir el sentido despreciativo que se da a ese arrastrado oficio. Con ese ánimo festivo se acude al griego. Ese es el caso de peripatética o pornografía, que son imágenes procaces. Incluso se inventan algunas palabras que parecen griegas como psicalipsis, algo así como frotación del higo, realmente pornografía festiva o galante. El éxito mayor fue suripanta, una palabra elegante para mujer de vida alegre, creada en 1866 como una especie de broma. Apareció en una revista o zarzuela picante, suripanta, con mayúscula, no quería decir nada. Simplemente sonaba griego y todo el mundo comprendió que correspondía a la palabra vitanda, puta, a través de su variante permisiva de corista. Es una pena que ese estupendo neologismo de suripanta haya caído en el desuso. El IVA y la seguridad social han acabado con el misterio de lo prohibido.
Bueno, esto ya está más fuerte, no lo voy a leer. Además, el Pero- estoy grabando ya No, pues sí, pues voy a salir ahí. Vas a cortar, ¿eh? luego lo leemos, ya nos dice que era unas comunidades. Lo vas a editar porque no. Ok, no, esto ya no lo leo, esto está muy fuerte. Pero bueno, ya fue una pequeña explicación, ¿no? No, pues ya entendimos. Sí. Ya que en desuso sí es lamentable, ¿no? Pues qué bueno que se ve en desuso, porque Bueno, pero quedó en desuso el término. en términos, ¿sí? Pero todavía se le dice a algunas personas. Ah, sí. ¿No? Según Freud, de las dos personalidades, manejaban las dos, la del oficio y la del otro oficio, bailarín. Sí. Entonces, a lo mejor todavía los que estudian muy profundamente la mente, ¿no? Usan alguna acepción así. Sí. Ya les digo, mi jefe de academia es la prueba que le pone a los diccionarios. Y lo que está logrando es que algunos de sus alumnos recuperen la palabra. Exactamente. Entonces, de pronto los encuentra uno en Twitter hablando de suripantas para hacer referencias Sí. a ciertas compañeras. A ver, otra vez aquí ya no me quedó. En la cuarta oración de este mismo párrafo que estamos leyendo de Satibundan, dice: la dulce voz Naoa, creadora de tus símbolos. La dulce voz na wa. ¿Ese es todo uno? Porque entonces ya no quedaron las 7. Creadora de tus símbolos. 6. Ok, Vuelve a caer en crea. Cae la séptima. no, porque aquí tenemos que se rompe el diptongo porque la O y la A son fuertes. Son fuertes. Entonces sería solo una. No, serían dos. La dulce voz Naoa. na o a. Hasta el H, ¿no? ¿Serían 3? O, La dulce voz na o a. 7. Ahí son las 7. Ahí está el primer entasidad. Ahora, creadora de tus símbolos. Tenemos 8, 8. pero símbolos Es fuerte. es esdrújula. Es drújula. Restamos una. A las esdrújulas métricamente le restamos Restamos una una. y me queda de 7. 7 y 7, 14. Entonces tenemos muy claros aquí los 12 mistiquios. La dulce voz náhuatl, creadora de tus símbolos, ¿no? 7 y 7. ¿Sí? Entonces, bueno, esta segunda etapa, este recorrido del texto buscando la sintaxis, buscando las palabras raras, es una etapa importante en este método de análisis y lo hemos visto aquí con toda claridad. Aquí es donde salen nuestras dudas, aquí es donde nuestras sorpresas llegan y dicen: ay, yo había interpretado de esta manera, yo por el contexto creía que se refería a esto, yo sospechaba que iba por aquí, me pareció que era esto, y me doy cuenta que apegándome al diccionario un poco, buscando significados, el texto tiene referencias muy claras. Tercera etapa, voy a buscar la parte de retórica, la parte semántica. ¿Qué puede estarme provocando, qué puede estarme diciendo el poema a través de ciertas figuras? Por ejemplo, en el último canto, al final del primer cuarteto, leo todo, dice: ciudad enamorada de la sed y del llanto, bajo tu piel morena yace tu piel antigua, pirámide secreta que te horada el espanto de los que te habitaron con sus voces de espiga. Ok, voces de espiga, página 290. ¿En qué párrafo? En la primera estrofa del quinto canto. Gracias. Entonces, ciudad enamorada.
Vamos línea por línea, verso por verso. En Ciudad Enamorada, nosotros lo que tenemos es una personificación. Solo las personas se enamoran. Y entonces, para poder hacer este canto a Cholula, pirámide que danza, tiene que personificar a Cholula. De otra manera, no se podría apreciar el poema en su totalidad. Entonces hay un recurso que es la personificación. Aquello que está inmóvil, aquello que es piedra, aquello que es una mera construcción, la personificamos para darle vida y poder dialogar con ella. Luego tenemos, bajo tu piel morena yace tu piel antigua. Piel morena, piel antigua. Piel morena, piel antigua. Aquí tenemos un paralelo. Perdón, Carlos, ¿te sobra la otra copia? Para dársela aquí. No traigo, de la más 5. Ah, aquí la presto la Ok. para que ya esté grabando. Pero sí, Sí, aquí ya lo que estamos hablando va a aparecer. Bueno. Pirámide secreta que te orada el espanto de los que habitaron con sus voces de espiga. Aquí otra vez, voces de espiga. Esa es una metáfora. Sí, porque la espiga no habla. La espiga no habla, pero algo dice. ¿Qué requiere la espiga para hablar? Sí, viento, ¿no? Cuando hay viento, entonces uno escucha el sonido del campo. Luego, no te hicieron las manos hechas de luna y nácar. Manos hechas de luna y nácar. Más adelante lo va a decir, ¿no? De gente blanca. Exacto. Aquí luna y nácar son la forma de referirse al color. Ni te dieron el habla los que hablaban castizo. No, porque el castizo no existía cuando Cholula empezó. No existía. Aquí otra vez tenemos, ni te dieron el habla los que hablaban castizo. ¿Recuerdan qué figura retórica era esta? ¿El hiperatón? Se repite. No, más bien el políptoto. Ah, el ¿Se políptoto. acuerdan del prohibido prohibir? Prohibido, sí. El famoso políptoto. Entonces aquí nos encontramos, aunque no está junto como en prohibido prohibir, ni te dieron el habla los que hablaban castizo. Entonces, está la repetición De la del palabra mismo hablar. verbo, de la misma raíz, muy junto, pero con dos sentidos diferentes. El habla y la justicia. El habla y los que hablan. Te hicieron toscas manos movidas por la gracia de un imperio naciente, mensajero del mito. Te dio la voz eterna de mares y montañas. Otra vez la parte metafórica. La voz del mar, la voz de las montañas. Pero al mismo tiempo hay, además de la metáfora, cierta contradicción. Porque característica del mar es el movimiento, el oleaje, ese ruido del agua que va y viene incesantemente. No calla, el mar no calla. Puede estar furioso o puede estar en calma, pero no calla. No. Y en cambio las montañas tienen una voz hecha de silencio. Recuerdo alguna vez que fuimos con unos amigos al cráter del Chichonal en Chiapas. Estaba callado hasta que explotó. Hasta que explotó. Yo fui ya después, ¿no? Llegamos al cráter. Pero mientras uno va caminando, lo único que se escuchan son los pasos de uno hundiéndose en la arena. Y si uno se detiene, llegó el momento en el que dijimos, es que
es el sonido de la muerte. Es el sonido de todos los que se quedaron abajo de las cenizas. Todavía no hay más que algunos pequeños brotes de abrojos, de hierbas. En su mayoría es pura arena el trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué se escucha en la montaña? Solo el silencio. Entonces, además aquí de la metáfora de voz del mar, voz de la montaña, es una voz paradójica y contradictoria. Una que no calla y la otra que está en silencio, ¿no? Entonces es un juego muy interesante que vamos descubriendo cuando entramos a buscar esto que son las figuras retóricas, las figuras de sentido. ¿Qué me está proponiendo? ¿A qué me está invitando a reflexionar? Al ruido y al silencio. Pues sí, es que finalmente cuando uno se encuentra frente a los vestigios arqueológicos, hay una elocuencia sorprendente. Está uno frente a la maravilla, pero al mismo tiempo frente al no saber con certeza de qué se... ¿no? Hay una figura retórica que sea contradictoria, porque aquí ruido y silencio. Si la vemos como figura lógica, sería la paradoja. Hay un nombre específico que sería el oxímoron. El oxímoron. Oxímoron. Uh-huh. Oxímoron. ¿Sí? Oxímoron. Entonces hay esa contradicción. Ahora, los nombres de las figuras retóricas pueden cambiar según se busque el nombre en la tradición latina, en los estudios franceses o en manuales más recientes, ¿no? Entonces, de pronto uno puede decir, es que yo sabía que esta era... sí, es posible que haya tenido ese nombre. Lo importante es descubrir si se trata solo de un juego de palabras o bien si se trata de un juego de sentido que está buscando que nosotros aportemos el significado del texto. Entonces podemos ir recorriendo el texto en esta tercera etapa buscando las figuras retóricas, sobre todo las de sentido, estas paradojas, ¿no? Entonces, cierto, voz, silencio, ¿no? Pero no te hizo el blanco a base de ambición y riqueza, naciste de las manos del maíz antiquísimo. Te hicieron las palabras de obsidiana pureza, y te forjó la lengua de tus ritos. Pero aquí tenemos otra vez la oposición. Lengua y lengua podría quedar también como el politotón. Como polítotón o como simple repetición. A ver, esperen, para eso también tenemos un nombre. Esta es una anadiplosis, la que mencionas. Anadiplosis. La lengua y la lengua. Plosis. Y te forjó la lengua de tus ritos. Esa es una anadiplosis. La anadiplosis consiste en la repetición de una palabra al final de un segmento y al principio del otro. Ya, así deben estar explicadas todas. Ok, entonces aquí tenemos dos hemistiquios. Al final de un hemistiquio aparece la lengua y al principio del otro aparece la lengua. Yo me perdí qué número es. El 2. Cuarto. Cuatro. El cuarto. Cuarto Lengua. Porque está la repetición, ¿verdad? Se repiten las palabras. Exactamente, la lengua. la palabra. La misma. La lengua. Anadiplosis. Anadiplosis. Doble. Y él la usó seguramente con conocimiento de lo que hacía, Por supuesto. de lo que estaba haciendo. Sí, no se le escapó repetir la palabra. Nomás Lo hizo. Sabía que estaba terminando un hemistiquio con la lengua y que podía iniciar el siguiente con la lengua. Con el ritmo.
notemos, no llega. Y te forjó la lengua, 7. Cierra el hemistiquio, dice, ¿en qué termina? La lengua. Comienza con la lengua de tus ritos. O sea, era un dominio de la retórica. Entonces, por eso hay que ver aquí cómo juega con esto. Entonces, no solo es que suena bonita la repetición, no, es una figura retórica que se usa con conocimiento de causa. ¿Y esa cuál es? ¿Qué tipo de la anadiplosis? ¿No? Era la anadiplosis. Anadiplosis. Es la anadiplosis. Ahora, semánticamente, veamos que sin hacer un elogio indigenista y una apología de nuestras raíces, en este cuarteto lo logra a base de ambición y de maravilla. ¿Qué caracteriza al blanco? La ambición y la riqueza. Naciste de las manos del maíz antiquísimo, te hicieron las palabras de Occidente. ¿Qué está diciendo del indígena? Si ya nos fue planteando una lógica de oposición, una cosa es contraria a la otra, ¿no? Está el silencio y la palabra, ¿no? Aquí hay una elipsis, hay algo que se omite, pero que sigue latiendo en el poema. Es un reconocimiento del valor de lo indígena, pero sonaría muy meloso, sonaría, digamos, no falso, pero como que muy manoseado, decir, ay, tan noble el indígena, tan bueno el indígena, ¿no? Lo mejor de México era el indígena, puro, trabajador, o sea, como que ese elogio está muy gastado. Incluso si alguien hoy se pone a hablar de los grupos indígenas en ese tono, resulta chocante. Aquí se hace, pero de manera contraria. No te hizo el blanco a base de ambición y riqueza. Entonces, lo que dejaron los indígenas no lo hicieron a base de ambición. Contra ambición, generosidad, desprendimiento. De obsidiana pura. Contra riqueza, trabajo. Entonces la pirámide está ahí por el trabajo y la generosidad, el desprendimiento del indígena, ¿no? Entonces es una forma, se dice una cosa y en el fondo se está comunicando la otra. ¿Cómo lo inferimos? Lo inferimos porque vamos descubriendo esta lógica de construir en par, uno, otro, ¿no? Bajo tu piel morena yace tu piel antigua. Nos va dando el esquema de las dos partes. Entonces de pronto omite, oculta, hace una elipsis y nos revela el sentido de otra manera. Está implícito. Esa sería la tercera parte que el método de Helena Beristain nos recomienda para ir viendo esto. Finalmente vendría la interpretación. Ahora sí, después de que ya descubrí que es un poema porque tiene ritmo, después de que ya descubrí las imágenes que tiene, que era lo que nos sugería Octavio Paz, ahora, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que une al poema? ¿Qué es lo que le da vida? No es un poema porque esté escrito en versos alejandrinos. Yo puedo tener la estructura de los alejandrinos y quedarme muy lejos del poema. Tiene ritmo, ok, eso ya me habla un poco más del poema. Tiene ritmo, tiene forma, pero eso no es suficiente. Tiene sustancia, como decía usted. Exacto, tiene sustancia. Ahora, después de leerlo, me toca a mí como lector buscar ese sentido. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está proponiendo? ¿Con qué me quedo yo, lector de poesía, después de haber atestiguado el encuentro del hombre con la poesía? Decíamos, eso es un poema, a raíz de lo que nos plantea Octavio Paz. La poesía es el encuentro del hombre con la poesía. No tendríamos esta obra
si el maestro Ernesto Moreno Machuca no se hubiera encontrado con la poesía, no se hubiera dejado invadir por la poesía. No se tropezó, sino que La encontró. la encontró. Se nutrieron mutuamente, se aportaron mutuamente. Ahora, yo como lector, pasado el tiempo, he atestiguado ese encuentro. Lo he revivido con la lectura. Ya encontré que es poesía porque tiene ritmo, porque tiene imágenes. Ya me di cuenta de sus formas, que logra el ritmo con métrica, que logra el ritmo con el manejo de los acentos, que logra el ritmo con la rima cruzada, etc. Ya me di cuenta de que hay palabras que me mandaron al diccionario, que me hicieron discutir, ¿será este sentido, será esta acepción? ¿Qué está pasando con ese léxico? ¿Es un cultismo? ¿Es una palabra inventada? ¿A qué me estoy enfrentando para descubrirlo? Busco las figuras retóricas, sobre todo las figuras semánticas. ¿Hay metáfora? ¿Qué me está diciendo con luna y nácar? Ah, me está hablando del color. ¿Qué tuve que hacer? Buscar comparaciones, ¿no? Todo un ejercicio. Bueno, llego al final y digo, ok, es un poema descriptivo, es un canto muy, muy bello, pero ¿qué me deja? ¿Qué me deja? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que aglutinó estas palabras? ¿Y por qué este poema es diferente del otro poema que habíamos leído a Cholula? ¿Qué lo hace diferente? Y esa es la tarea del lector. ¿Por qué es narrativo? Es narrativo, este es más bien descriptivo. ¿Qué lo hace diferente? Porque este es un poema y no es la mitad, y el otro poema es la mitad. Cada poema es autónomo. Y entonces, esa es la riqueza. Hace un rato surgió la pregunta, bueno, ¿y por qué de pronto hay como cosas que se repiten? Porque la poesía nos deja con esa sensación de que hay todavía algo más que decir. Y que podemos seguir construyendo con recursos conocidos. O experimentar. Entonces, este poema otra vez nos muestra muy bien cómo se hace el arte mágico. Vamos a ver rápidamente el contraste con el otro poema. Tengo una pregunta. De la otra vez ven que comentábamos que se había metido no lo de la matanza. ¿Encontramos aquí eso? En este poema, en algún punto. De manera explícita yo no lo alcanzo a ver. Alcanzo a ver la parte religiosa. Esta parte de la sed me parece que podría ser una alusión indirecta. ¿Sí? Pero de manera explícita no toca el punto. Solo en el párrafo penúltimo habla algo, ¿no? Dice, de ti partió la sangre crepuscular y breve que alimentó las venas del árbol mexicano. Se regó tanta sangre en aquellos días. Exacto, sí. Ahí está una parte, podría ser, ¿no? Sí. Viste la novia hermosa, sí, gentil y enamorada, del hombre, que se sabe paloma, y ahí mete a león. Podría ser, no se me hizo. Puede ser, aunque considero que es solo una mención. Era mención de eso. Pero podría no ser una referencia directa a la matanza de Cholula, sino a la conquista en general. Porque esto es el antecedente de el gran mito que se refleja en el escudo nacional. De ti partió la sangre crepuscular y brava, que alimentó las venas del árbol mexicano. Fuiste la novia hermosa y gentil y enamorada del hombre que se sabe paloma, león y pájaro. De ti surgió potente la gruesa caravana de los hombres que amaron las leyes naturales. Por ti somos morenos y nuestra voz es garra, el águila, que devora serpientes en crestas de nopal. Entonces es así como que, bueno, finalmente Cholula es México, porque el mito del águila devorando a la serpiente sobre un nopal
es el mito de los aztecas, ¿no? Que venía de Tlaxcala, ¿no? Y que después aglutina a todos los que estamos en México y que crecimos con mitos muy diferentes, ¿no? Los mayas nunca se reconocerían No. Esta situación. Además, Pero- el escudo nacional es tan reciente como usted, ¿no? A la creación de Cholula, que es milenario. Claro. Pero es parte de las raíces. Y yo por eso digo que es como una mención, pero puede ser la sangre no de la matanza de Cholula, sino de el sacrificio o la agonía, De una o raza. incluso el parto, el parto de una nación que implica un desgarro, Un desgarro, un dolor. ¿sabes? un dolor. Pero lo tiene presente. Lo tiene presente. Y lo menciona en su escrito. Sí, parece que está presente ese, pero no tan explícito como habla de otros aspectos de Cholula y de su historia, ¿no? En donde sí se explaya con libertad. Aquí está presente, sí, pero está en el punto en el que, digamos que Cholula se convierte en un ejemplo de lo que es México, ¿no? Entonces podría sí referirse a la matanza de los cholultecas de Hernán Cortés, o podría estarse refiriendo a el sacrificio de las culturas anteriores para forjar una nueva nación. Entonces sí hay ese elemento, pero no desarrollado. Bueno, Una pregunta. sí. Ese es de análisis del poema lírico por Elena Beristain. ¿Todos los poemas se pueden analizar así? ¿O deberían de analizarse así? En el arte hay un desarrollo, por una parte, de lo que es la teoría del arte y, por otro, de la creación artística. La teoría del arte lo que trata de hacer es entender el arte como fenómeno. El arte trata de expresarlo. Y de esa relación va surgiendo la famosa historia del arte. Y saber así, como que en este periodo se entendía el arte, ¿no? Y sabemos de la teoría del arte que estaban buscando esto, y aquí tenemos un ejemplo. Eso es lo que hace la teoría del arte. Lo mismo pasa en la literatura. Tenemos una historia de la literatura. Distinguimos entre los textos románticos de los textos realistas, de los modernistas, de los contemporáneos. Y hay teorías sobre cada uno de ellos. ¿Qué sucede? Que Elena Beristain dice, bueno, yo tengo este método y me permite analizar poemas y pone ejemplos. Dice, bueno, y después de esto creo que el sentido del poema, lo que quiere decir, es esto. Pero los poetas están tratando de buscar nuevas formas. Hace 8 días preguntaba Arturo, decía, bueno, es que me acaban de decir que la tendencia es al verso libre. Efectivamente, hay una tendencia muy fuerte al verso libre, pero que curiosamente parece que se está agotando, porque si ya no tengo que exigirme como poeta, si ya cualquier cosa se vale dentro de un poema, al rato escribir hola, buenos días, va a ser un poema con un final feliz, ¿no? A ver, El poeta. muy poético, ¿no? Se desvirtúa lo virtual. Sí. Un hola va a ser una maravilla. Un cómo estás, algo sorprendente, porque ya todo es poesía, ¿no? Sí. Entonces, en cierto sentido, sí, todo es poesía, todo es creación, todo es invención. Pero como arte, no. Va a haber poemas que se escapen al método. Es decir, lo que Elena Beristain es observar una serie de poemas, de estilos de escritura, y decir, este método me va a ayudar para comprender cómo están hechos estos poemas. Sin embargo, el mismo Octavio Paz, en El arco y la lira, lo deja muy claro. La suma de todos los poemas no es la poesía. Podemos entender qué es la poesía a partir de los poemas. Es la única forma que yo tengo de saber qué es la poesía, leyendo poemas. Sí.
metiéndome al poema, a ver dónde está el ritmo, dónde están los acentos, dónde está la rima, qué palabras usa, a ver, lo escucho de nuevo, lo leo en voz alta, lo medito, lo siento, empiezo a tocar también la poesía. Pero así leyera yo todos los poemas y tuviera esa experiencia de todos los poemas, yo no atraparía la totalidad de la poesía. La poesía va a buscar otras formas de expresión. Y por eso se da un manifiesto. Pero cuando uno se da cuenta de que este señor ha leído lo mismo, el manifiesto comunista, que el manifiesto surrealista, que otros manifiestos, que ha leído a los modernistas, que ha leído a los anteriores, sabemos que se está nutriendo de poesía, que no era un mal poeta, que la poesía sí puede ser vulgar, que hay una poesía pícara, que hay una poesía que a veces se considera de mal gusto. No, Octavio Paz no lo recomendaría, por supuesto que no, pero ahí está Efraín Huerta con esa musicalidad que también es poesía. Esa es otra forma de aproximarnos, ver la intertextualidad, ver el diálogo de un poeta con otro. Ya lo habíamos dicho, los epigramas de Novo eran un diálogo con otros. Era un juego bastante... hablemos de que alguna vez Luis Espota, esa es la anécdota, ¿no?, escribe un epigrama, una construcción muy pequeña en el periódico, y en donde habla de Salvador Novo, al que por error, ¿no?, después dijo, en lugar de ponerle Salvador Novo, escribe Nargador Sobo, ¿no? Entonces, Salvador Novo, que en muchas otras cosas tenía una genialidad, le responde con otro epigrama, en donde palabras más, palabras menos, decía que triste ha de ser para un poeta llevar en el apellido de su padre el oficio de su mamá, ¿no? ¿No? Entonces ahí se acabaron. Pero es parte de ese juego. Entonces, también otro método de aproximación a la poesía es ¿y con quién estás dialogando? ¿A qué estás jugando? Y ya lo hemos comentado, aquí de pronto el maestro Moreno Machuca parece un poeta muy serio, muy formal, pero también es lúdico, también es juguetón, también tiene poemas en donde deja que la picardía salga, pero una picardía muy fina, ¿no? Muy elegante, ¿no? No suena vulgar para nada, pero corrosivo, por supuesto, y ese es el chiste de la poesía, ¿no? Ya decíamos que por eso algunos dicen que Platón no quería en la República los poetas, ¿no?, porque la poesía, igual que la ironía y que la literatura en general, puede corroer el poder. Hay otra explicación más estética que dice, no, es que Platón pensaba que tenemos el mundo de la realidad y el topos urano, que es la realidad perfecta. Cuando el poeta empieza a hablar de la realidad, pues entonces ya tenemos una versión de tercera mano. Está el mundo de las ideas, el mundo que conocemos, y la ficción, la poesía. Entonces, ¿para qué queremos poetas que están desvirtuando? Necesitamos filósofos que nos revelen cómo es el mundo de las ideas. Esa es una explicación para decir por qué Platón no quería a los poetas en la República. Pero, en el fondo, la poesía es corrosiva. Imagínense todo lo que se puede hacer con un manejo de lenguaje tan brillante como el del maestro. Ahorita decíamos, en el elogio que hace del indígena, ni siquiera menciona al indígena, ni siquiera dice, el indio es noble. No, para nada. Pero no te construyó la ambición. Entonces, ¿quién te construyó? La generosidad. Pero no te levantaron los españoles. Entonces, ¿quién es el generoso? Entonces, entre líneas va la riqueza del texto. ¿Cómo? Bueno, mi papá manejaba una figura que no sé cómo se llama, para regañarme, que en 2 o 3 palabras me rompía la cara. Alguien una vez me dijo que eso tiene algún nombre. O sea, pero él con 3 o 4 o 5 palabras, qué bárbaro, te dejaba noqueado. Y creo que eso alguien me dijo que algo de los japoneses o una cosa así, por ahí alguien me dijo una vez que es una técnica de ellos para en poco acabarte. No sé. Sí, hay dos formas que podrían acercarse a lo que tú estás planteando. Una que es el aforismo.
El aforismo es una sentencia breve, irrefutable. Frente a esa sentencia breve, ya ni explicación hace falta. Ese es un aforismo, ¿no? Una frase breve pero contundente que uno dice, ¿y qué le discutas? Ahora, los japoneses sí tienen una forma poética muy interesante que es el famoso haiku, que ellos escriben con ideogramas y que al occidente pasó como una forma sintética en donde son tres versos y se acaba el poema. El chiste del haiku es la densidad. Todo tiene que estar concentrado en esa forma. El primer verso es de 5 sílabas. El segundo verso es un heptasílabo. Y el tercer verso vuelve a ser un pentasílabo. Entonces la estructura del haiku es 5, 7, 5. Algo más para el haiku. Es como las jugadas del voleibol, que sabemos que cada equipo tiene hasta 3 oportunidades para tocar el balón. Entonces, uno la recibe, otro la acomoda y viene el remate, ¿no? Entonces, bien jugado el voleibol es uno la recibe, el otro la acomoda y viene el remate. Así funcionan los 3 versos del haiku. Uno es como lanzo una idea, la planteo y el último verso la remata. Es contundente. Generalmente el haiku tiene como que 2 niveles. Ok. Tratemos de escribir uno en el pizarrón, a ver si sale. En la universidad escribieron los haikus hace años y había una revista que los tenía, ¿se acuerdan, maestro? Ha sido una práctica muy interesante porque igual que el soneto, es un desafío. ¿Sí? Entonces pensemos que yo voy a hablar de la mariposa. Ya tengo mi último verso. Vamos a ver. La mariposa. Siguiente tiene que tener. ¿Eso es todo lo que tenía? La mariposa. Ese es el último. 5. Esos son los 5. Esos son los 5 del tercero. Voy a empezar por el tercero porque 1, 2 y 3. Entonces Vamos hasta el final. ya tengo el El último. otro, ajá, ahora el otro tiene que ser de 7. Ahora, los otros 2 me tienen que hablar de la mariposa. O sea, la revelación es la mariposa. Ajá. ¿No? 5 sílabas. Ahora vamos a poner esto, por ejemplo. Batir de sombras. Batir de sombras. A ver si sale. Sobre lo inefable. Sobre lo inefable. Vamos a ver. ¿Cuántos son? 2, 4, 3, Aquí me está. 6. Falta una, ¿verdad? Falta una. Cuando nos dices la densidad, ¿qué significa la densidad? Que al final se condensa todo. O sea, yo aquí lo que quiero es hablar de la mariposa. Entonces, todo lo que puedan decir entomólogos, biólogos, fotógrafos, pintores, coleccionistas de la mariposa, tendría que resumirse aquí. ¿No? Es como si se pusiera definición y al final queda lo definido. Sí, digamos, esas 2 partes tendrían. Ajá, El no, haiku. la definición y abajo ya lo definido.
A la inglesa. No, o sea, porque todo sí, que es la mariposa, ¿no? Ave volador. Y ojos, que van mariposa. Que muestra Loy ne 2, 4, 6, 7, ya Ya sabía. te veo. Ok, esa sería más o menos una estructura improvisada del haiku. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Batir de sombras que muestra lo inefable, la mariposa. Es como ese juego del haiku. O sea, lapidario, digamos. Lapidario. Lapidario, ¿no? ¿Y lo usaba el señor maestro? Conmigo, a lo personal, brutalmente, Ajá. con mucha efectividad y a veces crueldad. Entonces ya lo maneja usted bien. No, a mí fueron golpazos al hígado que No llegaron a la repongo. mente. ¿Cómo me repongo de una intelectualidad? O sea, es lo que estaba viendo ahorita, un hombre que fue mucho más listo que yo. O sea, ¿cómo me dije? Más su experiencia, pues, yo la lola, ¿no? No lo manejo. Y el otro entonces sería el aforismo. Como El aforismo. que con 3 palabras y ya, ahí le decía, ya con eso ya estuvo hecho. O hubo una oración, ¿no? Pero, ¿no? Entonces un aforismo podría, bueno, un aforismo un tanto juguetón podría ser, pues por más que te esfuerces, no das una. no, por más que te esfuerces, de aquí no saldrás vivo, ¿no? Es un aforismo. Por más que luches, de aquí no sales vivo. Es un Pero aforismo tiene sobre que la ser de vida. una forma elegante. Claro, Sí. habría que buscar la forma elegante, Sí, sí, contundente, claro. y eso, sí, bueno, Ese pues, es el aforismo, uno una forma se- elegante. pero es cierto, de aquí no voy a salir vivo. Fueron Del tan corredor duros. no pasas. Claro, los refranes se nutren de aforismos, digamos, son aforismos populares, pero a diferencia del aforismo, que es una sola sentencia, los refranes se construyen en una estructura paremiológica, ¿no? Siempre el refrán va en par. ¿Sí? De ahí que podamos jugar con los refranes y a veces cuando no había Nintendo, ni Xbox, ni nada, y estaba uno aburrido, se ponía uno a jugar con refranes, ¿no? Se leían cosas muy interesantes. Yo recuerdo en casa de mi abuelita, era jugar con refranes, entonces nos reuníamos todos los chamacos a buscar refranes, y se decía la primera parte, y se le agregaba por delante, la segunda parte y por detrás, ¿no? Y nos moríamos de risa, Sí, ¿no? salen frases, sí. Porque camarón que se duerme por delante se lo lleva la corriente por detrás, ¿no? Y el que nace para maceta por delante, el corredor no pasa por detrás, ¿no? Y entonces empieza uno a jugar y ya se pone uno ahí a matar el tiempo, ¿no? Creo que eso se ha perdido en muchos, pero era una manera de tener viva esta sabiduría popular y no perder las reflexiones, ¿no? Después uno se entera de que para todo refrán hay un contrarrefrán, Contrarrefrán. ¿no? Hay uno que dice todo lo contrario, y así cosa de irlo acomodando a los propios intereses. Pero sí está esta parte. Pero no lo usaba el maestro. Como estructura yo no he encontrado haikus de él. Eran poco conocidos. A México introdujo el haiku, o esa es la versión que se tiene, José Juan Tablada. José Juan Tablada, que le tocó la época del porfirismo, y de hecho salió desterrado en la época de don Porfirio, y se tuvo que ir a vivir, pobrecito, a Nueva York, ¿no? Que era moralista, creo. Tablada era periodista, cronista y poeta. José Juan Tablada. Y en los libros de gobierno ponía sus poesías, porque ahí no las Y ponía sus poesías. Ahora, era muy buen poeta, pero irreverente en algunas cosas. Entonces, el poema que detonó su salida fue uno que se llamaba Misa Negra. Entonces es un poema muy bonito que dice noche de sábado callada, pero empieza digamos, a colocar el cuerpo de la mujer como el altar para la misa, ¿no? Entonces es un poema que va de lo amoroso erótico, ¿no?
al paralelo con la liturgia, pero parece que a doña Carmelita no le gustó, No, sí, no le fuera. cayó en gracia por Fuera de- moral y pues para afuera, para afuera, ¿no? O que por ahí hermano Teresa de Mier, cuando quiso decir quizá una verdad, siempre lo desterraron. Sí, no. Y andaba el pueblo. Y Tablada fue el que introdujo el haiku en México, pero no se desarrolló mucho. Y creo que el maestro no lo usaba, no por desconocimiento, sino porque él tenía un estilo mucho más solemne, mucho más descriptivo, mucho más narrativo. Como que hay más que decir, más que... ¿no? Claro, Entonces él sentía que Cholula no podía caber en todos esos estilos, ¿verdad? no, es que, digamos, desde su aliento poético, que vemos que es un aliento largo, eso es incómodo. Y no es el desconocimiento, pero es como si de pronto alguien quisiera meter a una familia de 8 integrantes en un bochito. No es que uno no sepa que existe el bochito, Sí. pero es que decir, bueno, vámonos a Veracruz en un bocho 6. No, o sea, uno tiene que saber qué vehículo es el que ocupa. Una familia de 10 viviendo en un departamento. Yo creo que sí lo usó y creo que con mucha efectividad en la vida, en su vida práctica y privada. Prueba de ello es que hoy estamos hablando de eso. Sí, es decir, ¿Y usted lo recuerda? No, y lo recuerdo, y ahorita estoy viendo qué me dijo mi padre, pero ahorita yo creo que fueron regañizas tan dolorosas que ya mi mente las bloqueó. Pero era una efectividad de que ching. claro, pero lo que yo voy es que en lo que he leído no he encontrado la forma como tal. O sea, no he encontrado el haiku como una expresión clara. Por una parte, insisto, no es desconocimiento, creo que una es su propio aliento, y segundo, esta es una forma que todavía se consideraba ajena al español. Siempre que hablamos del haiku, lo primero que decimos es de Japón, y tenemos que irlo introduciendo. Entonces, era así como que el soneto ya gozaba sabemos que se originó en Italia y lo que sea, pero ya gozaba de aceptación en la poética española. El haiku todavía no. Entonces creo que las dos cosas influyeron para que no lo usara, pero estoy seguro que la conocía. Y del aforismo no me queda duda. Hay versos que son contundentes y que si en lugar de escribir poemas se hubiera dedicado a hacer un catálogo de aforismos, habría podido publicar sin dificultad un libro de aforismos. Pero no lo escribió, pues sí. No. Esa sería tarea de algún lector decir, a ver, vamos a buscar los aforismos del maestro en este momento. Bueno, eso sería como tarea que dejaron a sus descendientes, su familia, y los descendientes sociales, por decir, los poetas. Sí, ese es el trabajo con la obra. O sea, eso tiene que estarse haciendo para recuperar. Muy interesante, ¿verdad? Porque se hace poco. Sí, porque eso nos revelaría qué es lo que en realidad para él era importante. Sus valores. Porque en los aforismos con él a uno lo piensa. ¿Sí? ¿Y usted lo va a hacer esto o no? Bueno, Si la vida me alcanza. Pregunta, maestro Vega. Sí, yo estoy adentrándome en la obra porque me parece que es una obra muy interesante, muy valiosa y que tiene mucho que enseñarnos. Y eso que no ha visto la inédita. Que debe ser mucho más reciente. ¿Cuál? Su obra inédita, que es más grande que lo que está publicado. No la han sacado. No, pero nos hablamos. Pero ese trabajo que dice el maestro también sería interesante a las personas que se dedican a la literatura, a la retórica, en todo esto. Sí. A analizar. Es que la obra del maestro es una obra muy rica a la que uno se puede acercar desde muchos lugares. Aquí nos hemos acercado y el día de hoy lo hemos visto desde el análisis de la poesía. Sí, es una poesía que se presta para ser analizada, para ver elementos de retórica. ¿Por qué repite? No solo repite por accidente, conoce la anadiplosis, usa el oxímoron. Está ahí todo muy claro, muy didáctico. Pero si nos interesa meternos a la revisión de la historia, a ver, tenemos personajes bien perfilados, se habla de su obra,
Vamos a rescatar esos personajes y vamos a ver por qué son importantes a partir de la poesía. Y podemos hacerlo a partir del análisis que a lo mejor a algunos psicólogos les interesaría, de la personalidad. A partir de los poemas, a sabiendas de que están condicionados por la métrica, la rima, la búsqueda de sinónimos y antónimos. Entonces, a partir de todo eso, ¿cómo podemos desentrañar la personalidad del maestro? ¿No lo han hecho? La vez pasada hicimos un ejercicio en el taller anterior en donde veíamos que por el lenguaje que utiliza el maestro era un personaje de los que ahora llamaríamos visuales. ¿Sí? Se habla como que tenemos 3 canales para encontrar la información: los que somos visuales, los que somos auditivos y los kinestésicos o sinestésicos, ¿no? Entonces, a partir de el poema podemos darnos cuenta que el maestro era una persona bastante visual, pero que se esmeraba por no conformarse con la información que le daba la vista. O sea, predomina lo visual, pero era muy atento al oído y a las texturas, ¿no? A tratar de capturar la realidad con otros sentidos. Entonces, ese tipo de ejercicio se puede hacer y nos habla de cómo era él en cuanto a su forma de obtener datos de la realidad. Pero también nos habla de su comportamiento, de su moral, de sus valores. Las cosas que se repiten no porque se le acabaran las palabras, sino porque eso era valioso para él. ¿Por qué utilizar el verbo forjar en lugar de otro como construir, como formar? Pues porque la forja exige trabajo, esfuerzo, tiempo. No es algo que se pone, ¿no? Voluntad, deseo de dar una forma, ¿no? Y la poesía no. La poesía sí. A lo que vamos es que el maestro utiliza, por ejemplo, el verbo forjar con frecuencia. Entonces, ¿es que se le acabaron los verbos? No, es que para él era un valor forjarse. Era un hombre que quería forjarse a sí mismo, forjar a los demás, a su familia, forjar a su sociedad. Nos habla de tesis para recibirse de mexicano. Ahora, usted que nació en México, susténtelo, ¿no? ¿A usted le gustaría que un médico que no está titulado lo defendiera o lo consultara? No, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que lo atendiera un profesional? Ahora, pues en ese tiempo, para ser profesional había que hacer una tesis. Ahora hay otras formas de titular. Sí. Pero antes era de, si no había tesis, no había título, ¿no? Sin tesis no hay título. Entonces, ¿quiere ser mexicano? ¿Quiere llevar el título de mexicano? Hábleme de México. Hábleme de sus hombres, de sus personajes, de sus olores, ¿no? Yo me quiero forjar como mexicano. Aquí está mi primera tesis. Aquí está mi segunda tesis. Ahí les dejo mi tercera para que la publique, ¿no? Entonces, el verbo forjarse denota un valor del maestro, no un agotamiento del léxico. Y así podemos ir acercándonos a la obra para decir, esta es la personalidad. Siempre se nos va a escapar una parte. No es posible, a partir de la obra, recuperar en su totalidad al autor. ¿Y eso lo podemos hacer? Bueno, en este taller. Podemos hacer descubrir su personalidad. Podemos buscar elementos de su personalidad a partir de algunos de sus poemas. Podemos buscarlo en uno de esos poemas o en otros poemas mucho más emotivos. En un poema de amor es mucho más transparente. Creo que lo hicimos esa vez con un poema, era a Puebla. ¿Soneto a Puebla? No, era a la catedral cuando hicimos ese ejercicio, que nos demostraba que era un poeta muy visual. Pero podemos buscar un poeta o un poema amoroso, porque ahí nos va a hablar más de sus sentimientos. Ahí se nos va a transparentar más su personalidad emotiva. Vamos a hacer ese ejercicio. En Elizabeth Flor de mis ojos también.
mucho de él también. Esto es muy emotivo. Su religión, ¿no? Sí. Luego su preocupación, ¿no? Como padre conservador, ¿no? La teología de su tiempo, ¿no? Lo habíamos señalado ahí. Entonces sí podemos hacerlo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En la siguiente sesión. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Sí, porque ya